Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 146. Recuerden que en este espacio de luz que ilumina mi camino, estamos ejercitándonos para la eternidad y en este mes de mayo tenemos la disciplina de la adoración. Qué bueno que nos convirtamos en esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando, que le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, vamos al tema del devocional de hoy, el nombre del Señor. Ese es el tema. Vamos a ver una historia. Bárbara Calpan vino a vivir a Londres cuando tenía 33 años, dice la historia. Decidió que iba a buscar una iglesia y un domingo por la mañana llegó a la iglesia HTV. La joven que estaba dando la bienvenida a la gente en la puerta le sonrió y le preguntó su nombre. Gracias a esa sonrisa, Bárbara regresó el domingo de la semana siguiente y al atravesar la puerta, la misma persona la saludó diciendo: «Hola, Bárbara». Gracias a que la persona de la puerta se acordó de su nombre, decidió que iba a regresar todos los domingos. Aquello ocurrió en 1947. Desde entonces, Bárbara asistió casi todos los domingos hasta su fallecimiento, poco después de celebrar su 100º cumpleaños. ¡Wow! Cumplió 100. Tuvo un gran impacto en la vida de HTV, incluyendo ser responsable de la administración de las finanzas de la iglesia durante muchos años. Me pregunto si la joven de la puerta alguna vez tuvo idea de la diferencia que marcó al recordar el nombre de Bárbara. Hay un gran poder en los nombres, pues son algo muy importante. Esto es cierto hoy, pero lo fue más aún en la cultura hebrea sobre la que leemos en la Biblia. Un nombre hebreo no es una simple etiqueta. El nombre del Señor revela quién es. Por eso los nombres son importantes. No podemos ir poniendo cualquier nombre a nuestros hijos. Debemos ser guiados por el Señor para nombrar a nuestros hijos. Vamos al primer texto bíblico en Salmo 68. Vamos a leerlo del 1 al 6. Y recuerden que este año 2026 estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el Salmo 68 para el director del coro, cántico Salmo de David. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios, que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que están llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre, canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Vamos al primer punto. Después de haber leído este salmo, este punto se titula Alabado sea el nombre del Señor. David exhorta: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor. Dios se revela a través de su nombre. Él dio su nombre a Moisés cuando le dijo: yo soy el que soy, cuando vino a liberar a su pueblo de la esclavitud. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Del mismo modo, vemos en este salmo que el Dios portador de este nombre tiene una especial preocupación por los marginados en la sociedad. Dios es un padre para los huérfanos y defensor de las viudas. Dios ubica a los solitarios en familias y da un hogar a los desamparados. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Esto es increíble leerlo porque sabemos que los que no pueden defenderse por sí mismos, el Señor los defiende. Y una de las maneras de honrar el nombre del Señor es amar y servir a los marginados. O sea, a las viudas, a los huérfanos, a los solitarios, a los desamparados y a los que están en prisión. Qué bueno que nosotros, como hijos de Dios, podamos honrar el nombre de Dios de esta manera. Vamos a orar. Alabado Señor, en esta hora exaltamos tu santo nombre. Que tu nombre sea honrado en mi vida, al amar y servir a los demás, al amar y servir a los necesitados, a los marginados de la sociedad, al amar y servir a todas esas personas que tanto te necesitan. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora le invito también a leer Juan capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 33 y también leeremos Juan 17, los primeros 5 versículos. Dice así Juan 16 desde el 5. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. La obra del Espíritu Santo. Ahora voy a aquel que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. La tristeza se convertirá en alegría. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán más, pero luego me verán? ¿Y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quiere decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán mucha alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte por nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen? Preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 17. Oración de Jesús. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Amén. Vamos al segundo punto, a dar una pequeña disertación de este texto que acabamos de leer en Juan, con el título Poder en el nombre del Señor. Poder en el nombre del Señor. ¿Sabes cuánto poder hay en el nombre de Jesús? Cuando Jesús deja a sus discípulos les señala, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará
todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. En aquel día pedirán en mi nombre. Cuando acudimos a Dios en oración, no pedimos en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Por eso, nuestras peticiones no pueden ir motivadas por deseos personales y egoístas, sino que deben ir motivadas o de acuerdo a los principios de la palabra. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Por nuestra cuenta no tenemos derecho a pedir nada, pero Jesús, por medio de la cruz y la resurrección, ha hecho posible que tengas acceso a Dios en su nombre. Orar en el nombre de Jesús consiste en ponerte en sintonía con Jesús. Al hacer esto, tus oraciones se armonizan con los deseos de Dios para tu vida y puedes orar para que se haga su voluntad. Se trata de algo que no puedes hacer por tu cuenta. Necesitas el Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos que es una ventaja que Él se vaya, porque si no lo hago, el consejero, el amigo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Jesús solo podía estar en un lugar a la vez. Ahora, por su Espíritu, puede estar contigo y conmigo como nuestro amigo y ayudante todo el tiempo y donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo convencerá al mundo de su culpabilidad, fundamentalmente porque las personas no creen en Jesús, y nos guiará a toda verdad. Cada vez que nos salimos del camino o tomamos la dirección equivocada, el Espíritu Santo nos convence. Sentimos en nuestro espíritu que lo que estamos haciendo no está bien. El Espíritu Santo nunca nos condena, como lo dice Romanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos convence para arrepentirnos y así tomar la dirección. Tomaremos la dirección correcta. Él te guía, te sostiene y te fortalece para que te vuelvas más parecido a Jesús. Él te guía hasta la verdad plena, que es revelada por el Espíritu de la verdad. Entre otras cosas, revela la verdad sobre ti. La verdad te hace libre. Jesús te promete 3 cosas. Lo primero que te promete es gozo en medio del luto y el dolor. Cuando dice de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero su angustia se convertirá en gozo. La justicia prevalecerá. El mal no tendrá la última palabra. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el gozo de los discípulos fue tan grande que ensombreció completamente su dolor, como una madre que ha dado a luz a un bebé y olvida la angustia del nacimiento. Otra cosa que promete Jesús es amor en medio del odio. Eres amado, aun cuando el mundo los aborrece. Jesús te dice que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. El Espíritu de la verdad revelará el amor total del Padre hacia ti. Lo tercero que promete es paz en medio de los problemas. Jesús nunca te prometió una vida libre de problemas. De hecho, en las palabras de la versión en inglés amplificada, Él dice que en el mundo experimentarás una tribulación y pruebas y angustia y frustración, pero te promete perfecta paz y confianza en medio de estas pruebas, porque Él ha vencido al mundo. Le he privado de poder para hacerte daño y lo he vencido para ti. Es lo que el Señor nos promete. Él ha hecho que el mundo no pueda hacernos daño. El don más importante que recibes del Espíritu Santo es una relación con Dios. En la siguiente oración, Jesús destaca esto como la verdadera esencia y definición de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta asombrosa descripción de la vida eterna está contenida en la oración de Jesús para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, así como nuestra relación con el Padre a través de Jesús, son algo que está ordenado en última instancia para la gloria del nombre de Dios. Entonces, ¿queremos tener una relación con Él a través de Jesucristo? El Señor ya lo hizo, ya lo permitió Jesús, que tengamos una relación con el Padre y que su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Señor, amado Padre, quiero darte gracias por el inmenso privilegio de poder orar en el nombre de Jesús, y esa seguridad que tenemos de saber que
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos escuchas, tú nos oyes, te revelas a nosotros y respondes nuestras oraciones. Te damos infinitas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el verso 38 hasta el 58 y leamos también el capítulo 18. Entonces ubíquese ahí en primero de Samuel 17. Verso 38. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Israel derrota a los filisteos. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad y hasta las puertas de Cron. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharín hasta Gad y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en su mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Dime quién es tu padre, le preguntó Saúl. Su nombre es Isaí. Vivimos en Belén, le contestó David. Primero de Samuel, capítulo 18. Saúl tiene celos de David. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David.
Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente las tropas en la batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. David se casa con la hija de Saúl. Cierto día Saúl le dijo a David: estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa, pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Mejola. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró se puso contento. Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten, se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: el rey te aprecia mucho al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde pagar la cantidad requerida para casarse con la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: dígale a David que lo único que quiero que él pague por ella son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Muy bien, vamos ahora al tercer punto, el último punto de este devocional, que vamos a sacarlo de este texto de primero de Samuel, de estos 2 capítulos. Protección en el nombre del Señor. Recuerden que estamos hablando del nombre del Señor. Y en este texto que leímos de primero de Samuel, vimos la protección en el nombre del Señor. David se dio cuenta de que la mejor protección no era la armadura de Saúl, sino el nombre del Señor. Al principio David trató de enfrentarse a Goliat usando la armadura de Saúl. Entonces se dio cuenta que no podía andar con esto porque dijo: no estoy acostumbrado a usarlo. Así que en una lección de vida se quitó la armadura y decidió ser él mismo. No es bueno ponerse la armadura de otra persona. Cuando tratamos de presentarnos como si fuéramos otra persona, siempre resulta algo artificial y antinatural. Hay gran poder en ser genuinos. Oscar Wilde exhortó: sé tú mismo. Los demás puestos ya están ocupados. Cuando tú eres tú mismo, despliegas todo tu potencial al máximo. Como indicó Santa Catalina de Siena: sé aquel que Dios quiere que seas e incendiarás el mundo. David tenía una preocupación por el nombre de Dios y su vindicación. Dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Se dio cuenta de las limitaciones y de los esfuerzos humanos. Él confiaba en su Dios, cuyo nombre solo es suficiente para golpear a la persona más fuerte de la tierra. Estaba dispuesto a confiar en el nombre del Señor ante una oposición enorme como era ese gigante Goliat. Puede que tengas que enfrentar a una gran oposición, pues el mundo en el que vives parece enormemente poderoso y abrumador. En comparación con él puedes sentirte débil y inadecuado, pero sal en el nombre de Dios, dándote cuenta de que tus limitaciones están allí, pero que puedes confiar en él para reivindicar su nombre. David tuvo éxito en todo lo que hizo porque el Señor estaba con él. El éxito de David provocó la ira y los celos de Saúl. Como dice Joyce Meyer, Dios siempre pone alrededor a alguien que es como papel de lija para suavizar nuestros bordes ásperos.
Se trata de una prueba que tiene lugar antes de que seas promovido. Por eso, cuando vengan las pruebas, no te exasperes con la persona. Haz lo que el Señor te manda hacer, así como lo hizo David. Hasta el final respetó al ungido, pero fue pulido para tomar el reino. Si quieres liderar, debes primero servir en circunstancias que pueden no ser ideales y aprender a comportarte sabiamente. Esto nos prepara para ser usados por Dios al máximo. Dios le dio más éxito a David y es interesante anotar que fue debido a su preocupación por el nombre de Dios como el nombre de David. Llegó a ser muy famoso. Pero eso no era su objetivo o su intención ni el centro de su vida, pues el objetivo de David era poner en alto el nombre de Dios y obedecerlo. Cuando él tomó ese objetivo, el Señor también lo exaltó a él. Vamos a orar. Amado Señor, que las iglesias en este país se llenen de nuevo con personas que adoran el nombre de Jesús, que de verdad quieren servirte y vivir un estilo de vida que te agrade a ti. Oro para que todo lo que hagamos se centre en ver el nombre de Jesús enaltecido y honrado nuevamente en nuestra sociedad. Que cualquier programa que realicemos sea para honrar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario tomando primero de Samuel capítulo 18 verso 1. Las amistades son maravillosas. El alma de Jonatán se quedó ligada a la de David. Eran verdaderas almas gemelas. Una amistad entrañable es algo tan satisfactorio y tener el apoyo de amigos que te quieren y que están contigo en los momentos difíciles y rían contigo en los buenos hace una gran diferencia. Las amistades son algo que perdurarán para siempre. En el cielo no habrá restricciones de tiempo ni ninguno de los celos con los que David tuvo que lidiar. Sí, Señor. Bueno, hemos llegado al final de este tiempo de la Biblia en un año. Ha terminado este espacio Luz que ilumina mi camino por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos mañana para seguir esta aventura poderosa en la palabra. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.